Vamos a ver como tema uno la historia y generación de computadoras. Como introducción podemos decir que el mundo ha progresado, por lo que antes complicadas, hoy comunes tecnologías modernas que le permiten conseguir un empleo mejor retribuido y quizás en poco tiempo realizar trabajo desde la comodidad de su hogar, como lo vemos hoy, desde la comodidad de nuestro hogar, teletrabajamos, ya sea en la educación virtual, utilizando herramientas TIC a través de la computadora y por supuesto de las conexiones a la red de Internet. La mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo han tomado muy en serio los programas de educación para crear en sus poblaciones una cultura informática. Las computadoras han invadido la mayoría de las labores del ser humano, en todas las áreas de trabajo, en todas las ciencias de estudio, en todas las actividades de la vida cotidiana. Definitivamente las computadoras han cambiado nuestras vidas. Ahora debemos aprender a utilizarlas para no quedar inmersos en una nueva forma de analfabetismo que es considerada como un analfabetismo digital. Bien, en todas las bibliografías que encontremos, vamos a toparnos como la primera herramienta de cálculo el ábaco. Por la necesidad, por supuesto, de calcular el impulso al desarrollo del ábaco como primera calculadora. El ábaco era un instrumento totalmente manual, que cada una de las fichas que está insertada en una varilla se llama cuentas y cada una de las varillas que podemos ver en la imagen representa la unidad, la decena, centena, la unidad de mil, decena de mil y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, con este instrumento se podía hacer sumas y restas. Tiene un origen asiático, específicamente no hay una certeza para decir que fue china o fue japonesa o de otra región, pero se la considera como asiática en general. Luego aparece ya una máquina mecánica. El abaco, recordemos que era totalmente manual. Ahora aparece una máquina mecánica que tenía la capacidad de sumar y restar. El creador de esta máquina era Blaise Pascal y que se le dio su nombre a esta máquina por el creador, que se llamaba la máquina pascalina. ¿Sí? Entonces, esta máquina no solo sumaba y restaba, sino que también almacenaba el resultado y más adelante a raíz de esta máquina, de la ingeniería de esta máquina, ya se podrían elaborar operaciones aritméticas como la multiplicación y división. La máquina diferencial. Charles Babbage, un gran personaje en la historia de la informática, diseñó una máquina diferencial para mejorar los cálculos de las tablas de navegación. Estamos hablando de los polinomios de una variable o de varias variables y varias constantes. ¿Sí? Aprecien ustedes el tamaño de una máquina que ya podía hacer cálculos polinómicos, una matemática un poquito más compleja que la simple aritmética, y que también necesitaba muchas piezas mecánicas para poder realizar con facilidad la solución de polinomios. Más adelante, ya a los finales de los años 1890, aparece la máquina tabuladora. El creador fue Hermann Hollerith, que desarrolla esta máquina tabuladora que redujo de 10 años de tabular manualmente información a 3 años para obtener resultados. Esa tabulación que estamos hablando es el censo que hubo en 1890 en Estados Unidos. Deben ustedes conocer que cuando hay un censo,
por familia hay una serie de preguntas, cantidad de habitaciones, si tienen agua, servicios básicos, si tienen cuántos hijos hay, hombres, mujeres, si hay madre, hay padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imaginen ustedes la cantidad de preguntas y de información que hay por cada hogar y en millones de habitantes o de hogares también hay millones de información que, como dice la historia, esta máquina redujo el cálculo de toda esa información de 10 años a solamente 3 años. ¿Sí? Entonces, esta máquina tabuladora tuvo una gran importancia en el censo de 1890 en Estados Unidos, ¿no? A raíz de esta máquina se crea la empresa Tabulating Recording Company, que en 1924 pasa a llamarse IBM, ¿no? Muy conocida IBM. Bien, entonces veamos un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta primera parte. El ábaco, que sería la primer máquina manual, sumaba y restaba, tiene un origen asiático mesopotámico. La pascalina como primera máquina mecánica que sumaba, restaba, almacenaba el resultado y posteriormente también se podían hacer operaciones de multiplicación y división. La máquina diferencial, una máquina un poco más compleja, de mayor volumen, de tamaño, pero que también cumplía, realizaba operaciones un poco más complejas, ¿no? Como eran las funciones polinómicas. Finalmente, en la historia de las computadoras podemos ver una de las más importantes fue la máquina tabuladora creada para el censo de Estados Unidos de 1890 y el creador fue Hermann Hollerith y esta máquina ayudó a que el cálculo de la cantidad de habitantes de Estados Unidos sea concluida en solamente 3 años. ¿Sí? Si ustedes ven, las 4 máquinas que vimos son simplemente máquinas, sea la primera manual y las posteriores 3 mecánicas. Son máquinas que realizaban una tarea específica, ¿sí? No eran consideradas computadoras, eran consideradas máquinas para realizar algún tipo de cálculos u operaciones específicas. ¿Sí? A diferencia de las computadoras que realizan múltiples tareas, por supuesto. ¿Sí? Ahora veamos las generaciones de las computadoras. ¿Sí? Muchas bibliografías y muchos escritores hablan de de formas de agrupar las computadoras y cada una de esas agrupaciones la llama generación. Básicamente están agrupadas por época, por años de creación y por sus componentes principales electrónicos o por una característica principal de este artefacto electrónico desde el punto de vista electrónico, ¿sí? Por lo general hay hasta 5 a 7 generaciones de computadoras. Nosotros vamos a simplificarlas y vamos a ver algunas de ellas. La primera generación, sus características principales serían que abarcan desde el año 1940 hasta el año 1952. En todo caso, les hago notar que no es importante los datos factuales en esta materia, sino que es un dato referencial, simplemente no es un dato a tomarlo en cuenta como para una pregunta de examen o algo importante. Lo que sí es importante es recordar qué características iban en la primera generación, características técnicas, ¿sí? Entonces, la tecnología, la electrónica, era en base a válvulas termoiónicas, llamados comúnmente tubos o bulbos al vacío. Eran de gran tamaño y alto consumo eléctrico. Se programaban en lenguaje de máquina mediante un conjunto de código binario. Y acá algunos modelos de esta primera generación de computadoras, que básicamente eran máquinas experimentales. Hay computadoras también que fueron utilizadas en el censo de 1951. Hay computadoras de IBM para introducir datos. Estos equipos empleaban también tarjetas perforadas. Y así hay una serie de modelos que es interesante poder mencionarlas, ¿no?
como computadoras bastante grandes, históricas, dentro de la primera generación, que cumplían funciones muy importantes, sobre todo en las oficinas gubernamentales o militares de los Estados Unidos. Entonces aquí vemos algunas imágenes de lo que eran estas primeras generación de computadoras. Eran máquinas que necesitaban una sala bastante grande. Si vemos la imagen de abajo, vemos que hay 4 operadores para una computadora, 4 o más operadores, y utilizaban un salón bastante grande, consumían bastante electricidad, necesitaban bastante refrigeración porque generaban mucho calor, altas temperaturas, entonces tenían que ver acondicionadores de aire que mantengan la temperatura a ciertos grados para que el buen funcionamiento de estos equipos electrónicos de aquella época, ¿no? Los tubos al vacío básicamente generan bastante calor por la luminosidad que producen cada que pasa un impulso eléctrico por alguno de ellos. Bien, la segunda generación de computadoras abarca desde el año 1956 hasta el año 1964. Las computadoras de segunda generación ya no son o ya no utilizan válvulas de vacío, sino utilizan transistores, ¿sí? Podemos ver la imagen de esas manos, que el que parece un foquito alargado es el tubo al vacío, y el que tiene la cabeza más pequeña, con las patitas, digámosle patitas más largas, esos serían los transistores. Entonces, a raíz de estos transistores, el volumen o el tamaño de las computadoras vienen a reducirse, y también el consumo de energía es menor, ¿sí? Estas computadoras utilizaban un lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Aquí ya empieza a aparecer lo que podríamos nosotros decir que es el software, ¿no? Aquí empieza a aparecer todo lo que serían los lenguajes de programación de aquella época, por supuesto, de los años 50, 60. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, gracias a los transistores, el tamaño de las computadoras se reduce, también tienen mayor capacidad de procesamiento, más velocidad, y aquí algunos modelos de la segunda generación de computadoras, ¿no? Este es el padre del lenguaje de programación, Maurice Wilks, ¿sí? Fíjense cómo él sostiene un disco en esta parte, y ese disco es un almacenamiento magnético, es un disco de almacenamiento magnético. Es lo que inicialmente se podría decir como lo equivalente a un disco duro que está dentro de la computadora. Fíjense, las computadoras ya se reducen de tamaño. Para que tengan idea, esto es un lector, una tarjeta de lectora. Esta sería su memoria. Todo este armario sería la unidad central de procesamiento, el CPU, ¿sí? Entonces, no dejaba de ser una máquina bastante grande, pero ya no como un salón operada por 4 o 5 personas, sino que podía ser operada ya con menos personas y ocupaba menos espacio, y ya se reduce de tamaño gracias a los transistores, ¿no? La tercera generación de computadoras, que abarca desde 1965 hasta 1971, su electrónica principal fueron los circuitos integrados, pastillas de silicio, ¿sí? Otra vez se disminuye el tamaño y el costo de fabricación de estas computadoras, y así como también mejora la velocidad de funcionamiento de estas computadoras, ¿no? Empieza a aparecer el concepto de la mini computadora, que ya es muy accesible a las empresas medianas, pero aún todavía no llegan a entrar a los hogares, ¿no? Esto tiene todavía un costo considerable, pero ya las empresas pequeñas
ya podían disponer de computadoras para hacer sus diferentes labores o tareas en la empresa. Y aparece algo muy importante en la tercera generación de computadoras, que es llamado sistema operativo, o simplemente en esa época se le llamaba el OS o Operative System, ¿no? Y los lenguajes que manejaron, los lenguajes de programación, fueron Fortran, Algol y COBOL. Las computadoras de esta serie, de esta generación, podían ser interconectadas en red. Sin embargo, es bueno hacerles notar que el tipo de red que había en aquellos años no era tan eficiente como las redes que tenemos o conocemos actualmente. Es más, en esos años recién estaban empezando a crearse los protocolos de red para que con cualquier marca o cualquier modelo de computadora pueda interconectarse y compartir información o compartir datos o hacer uso de dispositivos remotos como impresoras de red u otras cosas así, ¿no? Compartir archivos. Sin embargo, pero ya aparece el concepto de computadoras interconectadas en red. El uso de la computadora por varios clientes al mismo tiempo. Eso quiere decir que las computadoras ya podían ser multiusuarios, ¿sí? También aparece el concepto de multiprogramación y empiezan a desarrollarse o a programarse una serie de aplicaciones de softwares como utilitarios o aplicaciones mismas para las labores empresariales, comerciales, ¿no? Y el almacenamiento era en cintas magnéticas. Podemos ver la tercera generación que empezó a reducirse significativamente comparado con la de primera y segunda generación. Ya la computadora se podría decir de que sí se la podía poner encima de una mesa o de un escritorio, gracias a los circuitos integrados y a las placas de silicio, donde iban montados estos circuitos integrados. Y tenían mucha mayor velocidad, mucha más capacidad de ejecución de las tareas o las instrucciones que se necesitaba que realicen. La cuarta generación de computadoras, desde 1972 hasta 1980, el tamaño se reduce a un chip llamado microprocesador, ¿sí? Esto hizo posible la creación de computadoras personales, lo que decimos PC, computadora personal computer, mejor dicho, ¿no? Su sigla en inglés. Las microcomputadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Entonces nosotros ya estamos hablando recién en una cuarta generación de computadoras, la aparición de microprocesadores o las unidades centrales de procesamiento, más comúnmente llamados CPU. Las PCs son computadoras para uso personal y relativamente son baratas y actualmente se encuentran en las oficinas, escuelas y millones de hogares. La computadora ya recién en la cuarta generación sale de lo que son el sector empresarial o el sector privado, sale y entra a los hogares de millones de personas. Ya podríamos decir que a partir de la cuarta generación, la computadora era accesible por su costo económico, relativamente económico, por su tamaño y su facilidad de operación, y podría ya estar en alguna casa, en muchos hogares. Tenían una mayor velocidad, era mucho más pequeña, aumentaba la capacidad de memoria, podía tener multiprocesador, ya habían programas de programación más avanzados como Prolog y Lisp, las máquinas activadas por voz que podían responder a palabras habladas en diversas lenguas y dialectos. Esa fue la búsqueda desde esta época, gracias al microprocesador, de que el humano quería hablarle a la computadora y para que la computadora realizase ciertas tareas, ¿sí? Ya venía esa búsqueda desde esta cuarta generación. La capacidad de traducción entre lenguajes que permitía la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos,
elaboración inteligente del saber y número de tratamiento de datos, características de procesamiento similares a las secuencias de un procesamiento humano. Era lo más donde empieza a querer el ser humano empezar la búsqueda de la inteligencia artificial. ¿Sí? Aquí empieza los primeros ensayos, digamos así, los primeros intentos de que la computadora realice lógica o tareas que el humano hacía, ¿no? Como vemos, el tamaño de la microcomputadora o PC ya era mucho menor y más que menor en tamaño, tenía ya una gran capacidad de procesamiento de información, porque ya contaba o disponía con una unidad central de procesamiento, el microprocesador, ¿sí? Entonces, las tareas eran mucho más rápidas, eh, se realizaban los cálculos a muy altas velocidades y se almacenaban parcialmente o finalmente los resultados en sus diferentes memorias que disponía. ¿Sí? Y concluimos que ya podían, estas computadoras, mejor dicho, ya estaban presentes en los hogares. La quinta generación de computadoras viene desde 1983 hasta la actualidad. Es notable por la interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes, sobre todo las redes Internet, la conexión a la red Internet y a las redes del trabajo, ¿no? Las redes intranet. Comienzan a crearse esquemas de funcionamiento en paralelo, desarrollos de inteligencia artificial, robótica y sistemas expertos, utilización del lenguaje, integración de datos, imagen y voz, el funcionamiento de computadoras en modo agrupado, en donde varias computadoras se comportan como una sola, dando un grado tal de tolerancia a fallas que inclusive puede fallar una computadora sin que la funcionalidad se afecte. Esto quiere decir de que varias computadoras pueden realizar la misma tarea a la vez. Y si alguna de ellas se apaga voluntaria o involuntariamente, la tarea esa sigue realizándola las otras computadoras que quedaron prendidas. ¿Sí? Es como la simulación de muchos procesadores trabajando sobre una misma tarea. ¿Sí? En este caso, muchas computadoras pueden trabajar solucionando algún problema de matemática compleja, un tratamiento de imagen, sobre todo de los telescopios de la NASA y cosas así, que son imágenes bastante grandes, muchas que necesitan un alto procesamiento de información para componerlas, esas imágenes, esas cantidades de fotografías, hacerlas una. Bien, dispositivos inteligentes yendo desde tostadoras y hornos de microondas hasta casas y edificios conectados a la red de Internet para su administración, supervisión y control remoto a través de las redes. Esa es la domótica que conocemos actualmente, toda una ciencia, es la automatización de casas o de industrias, ¿no? Que a tal hora o desde mi teléfono yo puedo encender las luces o el aire acondicionado de mi casa, o cuando suena una alarma, o mirar, muy común actualmente, mirar la cámara de vigilancia de mi casa, mirarla en mi teléfono, y todo ese tipo de servicios, ¿no? Internet hace entrada en el mundo doméstico, abriendo nuevas alternativas para negocios, comercios y empresas, creando lo que se conoce como el boom del punto com. El punto com sería el dominio de Internet, se lo llama así, es una palabra técnica, sería cualquier nombre punto com, y empiezan a desarrollarse, a crearse muchísimas empresas en los años 80, en los años 90, muchas de las que aún siguen siendo exitosas y muchas de las que han sido exitosas, sin embargo, han quedado un poco relegadas actualmente, ¿no? Pero con una gran importancia en su momento en lo que era el desarrollo del Internet, gracias a las computadoras que podían tener gran capacidad de procesamiento de información, un buen volumen de almacenamiento, memoria, y sobre todo de buena capacidad de conexión de red, ¿no? Entonces también en esta quinta generación podemos apreciar que se popularizan las pantallas LCD,
de cristal líquido, quiere decir esa, Display Liquid Crystal, son pantallas de cristal líquido, y hacen a un lado a todos esos monitores de rayos catódicos o CRB, que eran esos monitores bastante grandes, que tenían una espalda muy protuberante, generaban bastante calor, etcétera, etcétera, ¿no? En donde se ha dejado también los DVDs y los formatos de disco duro óptico, ¿no? La nueva generación de almacenamiento de datos de alta densidad con una capacidad de almacenamiento que supera el terabyte. Hoy en día es muy común tener una computadora con mínimamente 1 terabyte de almacenamiento en el disco duro, de capacidad de almacenamiento. ¿A qué se llama alta densidad? Alta densidad quiere decir que en un espacio reducido entran muchísima cantidad de datos, en este caso que hablamos de almacenamiento, ¿sí? Como ejemplo les puedo dar de que en una sala de un aula pueden entrar 100 estudiantes parados o 150 muy apretados, pero entran, ¿sí? Entonces hay mayor o menor densidad, ¿verdad? A eso se refiere en el caso de almacenamiento. Entran más bytes o menos bytes, ¿no? Cuando entra mucho más bytes en el mismo espacio físico, ya tienen una mayor densidad. A eso se llama alta densidad. Y más bytes quiere decir más capacidad de guardar archivos, más espacio para guardar archivos de MP3, documentos de Word, de Excel, de PowerPoint, de los trabajos que realizan con una u otra aplicación. Los smartphones son una nueva herramienta importante que se utiliza hoy en día, ocupando la densidad de 4.3 pulgadas por procesador, permitiendo grabar en alta densidad, en donde cualquiera con una cámara frontal de 2 a 12 megapíxeles. Cualquier celular mínimamente tiene esa alta densidad de imagen, ¿no? Ha llegado a reemplazar la televisión y los equipos de sonido, ya que ha logrado un alcance digital por medio de la capacidad de los discos duros, que está avanzando tan rápidamente en donde se convierte en un centro de capacitación y entrenamiento. Bien, estas serían las imágenes que podríamos mostrar como computadoras de quinta generación, ¿sí? Ya tenemos una internet muy veloz, con muchísima información, las computadoras almacenadas en los discos duros de computadoras, las computadoras con procesadores de alto rendimiento, memorias con alta capacidad de espacio, de alta densidad, los smartphones con las pantallas touch o pantallas táctiles, que también trabajan directamente con conexiones inalámbricas y se enlazan a la red de internet y podemos obtener servicios de la nube u otros servicios de otros proveedores como fuese la universidad, donde tenemos aplicaciones diversas tanto para estudiantes como para docentes, ¿sí? El desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica está bastante avanzada actualmente, ¿sí? Bien, eso sería nuestro primer tema